Bueno, vamos a dar inicio con un tema que es de gran relevancia actualmente, la lectura y la escritura, pero desde un marco que es importantísimo para la inclusión, que es el diseño universal para el aprendizaje, o como popularmente lo conocemos, DUA. Antes de empezar, los invito a ver una historia, así que presten mucha atención. Hace muchos años, en un lugar hermoso, existían personas que no tenían la posibilidad de disfrutar de las mismas oportunidades y libertades. Esta desigualdad motivó a un grupo de individuos a alzar la voz por los derechos. Un arquitecto visionario conoció este movimiento y se inspiró para impulsar su propia lucha. Desde su experiencia, sabía que los espacios e infraestructura representaban obstáculos para moverse con autonomía. Por esta razón, Ronald Mays decidió luchar para que todas las personas pudieran disfrutar de los entornos físicos. Su iniciativa permitió la adaptación de lugares y edificios, pero era costoso y poco estético. Mays desarrolló la brillante idea del diseño universal, que consiste en considerar desde la etapa del diseño las posibles necesidades de los potenciales usuarios. Esto beneficia a muchas personas y se incorpora en otros campos como la educación. El CAST, una organización estadounidense que se dedicaba a la adaptación curricular, al conocer sobre el diseño universal, se identifican con el modelo y desarrollaron el diseño universal para el aprendizaje. El DUA consiste en diseñar un currículum flexible que considere las posibles necesidades de los potenciales aprendientes. En resumen, a partir de la lucha que se da por los derechos humanos, muchas personas se ven inspiradas, tal es el caso de este arquitecto Ronald Mays, que desde su lucha busca desarrollar no solo entornos, sino también productos y servicios que sean accesibles, pero que este se considere desde la etapa de diseño para no tener que estar haciendo modificaciones posteriores. Esta idea la coge el CAST y desarrolla el diseño universal para el aprendizaje. Vamos a conocer un poquito más de este diseño. Al igual que el diseño universal, esta propuesta lo que busca es hacer un currículum que sea tan flexible que pueda abordar a la diversidad que caracteriza a cada grupo de estudiantes. Se basa en la pedagogía, en la tecnología y en los descubrimientos de la neurociencia. Un punto clave del DUA es la diversidad. La neurociencia nos ha demostrado que cada cerebro es único. Entonces, partiendo de esa premisa, cómo atender cada individuo y ofrecerles un currículum que satisfaga todas esas posibles necesidades. Ahí es como el dilema, la gran pregunta. Entendemos que sí, estamos en un grupo que es totalmente diverso, pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo planteamos un currículum que pueda cubrir todas esas condiciones y necesidades? Ante esta pregunta, el DUA nos dice que ciertamente todos los cerebros, todas las personas somos diferentes, pero la neurociencia también nos ha demostrado que el cerebro es un conjunto de redes que están interconectadas. Compartimos esquemas organizacionales. Entonces, partiendo de estos esquemas que compartimos, establecen estas tres redes. Desde el CATS se aclara que es mucho más complejo cómo funciona el cerebro, pero esta es una visión simplista, reduccionista, para que podamos aplicarlo en el aula. Primero, le da un puesto sumamente relevante a las redes afectivas, que son las que nos van a permitir estarnos motivados, implicarnos en las actividades, comprometernos con el aprendizaje.
Si no existe este compromiso, esta motivación, no hay manera de que se produzca el aprendizaje. Entonces, por eso lo pone en primer lugar. Antes lo ponía de último lugar, y si ustedes revisan en los documentos del ministerio, todavía tienen publicada esa información que ya está desactualizada. El DUA ahora, reconociendo los avances en la neurociencia, dice, no, lo primero es trabajar en la motivación, en el compromiso y la implicación de los estudiantes. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego explican que poseemos redes de reconocimiento que son las que nos permiten percibir la información que hay en el medio. Y a partir de eso, escoger los estímulos para interiorizarlos y ir construyendo aprendizaje. Ahora, estas son dos etapas previas. Acá, en las redes estratégicas, es donde se construye propiamente el aprendizaje. Entonces, acá, lo que propone el DUA es ofrecer múltiples formas para que se exprese ese aprendizaje. Entonces, ya vamos a ir viendo más ejemplos para que quede un poquito más claro. Pero a grandes rasgos, el DUA lo que propone en la primera parte, en las redes afectivas, es ofrecer múltiples vías para motivar a los estudiantes. ¿Cómo se logra eso? Con actividades y estrategias que sean vivenciales. Luego nos dice que es importante ofrecer múltiples formas para reconocer la información. Ya no vamos a seguir con el modelo de estilos de aprendizaje creyendo que hay niños auditivos, kinestésicos y visuales. Ya acá el DUA se basa en los fundamentos de la neurociencia que dicen que aprendemos desde la multisensorialidad. Entonces, entre más estímulos sensoriales utilicemos en las estrategias, más beneficioso va a ser para el aprendizaje de todos. Y por último, la parte de cómo se produce el aprendizaje, aquí le da un énfasis a las funciones ejecutivas. Entonces, vamos a profundizar un poquito más ahí. Adelante. A partir de estas tres redes, el DUA plantea tres preguntas. ¿Qué quiere lograr con estas preguntas? Que cada estudiante se convierta en un aprendiz experto. La idea no es que desarrolle habilidades para aprender más contenido, no. Al DUA lo que le interesa es que cada estudiante se convierta en su mejor versión. Entonces, ¿cómo logramos este nivel de experticia? Permitiéndole experiencias que le permitan contestarse por qué quiero aprender, por qué necesito aprender a leer y escribir. Entienda qué tiene que hacer para poder aprender a leer y escribir y cómo, por medio de qué estrategias puede lograr ese aprendizaje. Entonces, una vez que una persona logra contestar estas tres preguntas, podemos hablar de un aprendiz experto, que es la finalidad del DUA. Para hacer un ejemplo más visual, les doy esta imagen. Pensemos que queremos un juguete que pueda ser de uso de un grupo de niños, no importa la edad, no importa el grado en el que se encuentran. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo podrían usar todos los niños? ¿Alguien que comente si está de acuerdo en que podría ser usado por todos los niños o no? Pensaría que sí puede ser usado por los niños en diferentes estrategias. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos una situación. Pensando que este es el currículum que diseñamos inicialmente, cuando partimos el curso lectivo, si llega una estudiante y me dice que tiene dificultades visuales, ¿podría usar este juguete? Estoy pensando que sí, porque podríamos trabajar sensorial o textura. Ah, bueno, pero tal y como está diseñado este
juguete no podría ser empleado por esa niña. Entonces, ¿a qué tengo que recurrir? A elaborar otro material que tenga la escritura en braille, que sería nuestra adecuación curricular, ¿verdad? Que vemos que hay condiciones que no favorecen, entonces hacemos otro diseño curricular para esta persona en específico. Pero si más adelante llega un estudiante y me dice que también tiene una condición visual, pero además no comprende el braille, me voy a ver obligada a hacer otro diseño curricular. Entonces, ¿qué me dice el DUA? Para evitar estar haciendo tantos parchecitos como en el video, no sé si vieron cuando se pone el edificio y por un lado le añaden le añaden el elevador y la rampa y demás, queda estéticamente feo, es complejo, tedioso a nivel de costos y de tiempo. Entonces, ¿qué nos dice el DUA? Desde una etapa inicial vamos a pensar en esas posibles necesidades. Entonces voy a diseñar algo que considere todas esas características y no tenga que obligarme luego a estar haciendo adecuaciones curriculares. Entonces la idea es hacer propuestas tan flexibles que consideren a toda la diversidad. Como punto importante, cuando hablamos de lectura y escritura, siempre las vemos aisladas, pero son parte de competencias lingüísticas. No podemos dejar de lado el habla, la escucha y la comunicación gestual. Todas tienen que desarrollarse de manera interrelacionada. Sin embargo, últimamente se ha visto como regla de clase mantener silencio, el estar todos calladitos es símbolo de disciplina, y eso ha hecho que la participación sea solo del docente, de la docente, y los niños sean simples espectadores en el proceso de lectura y escritura, cuando debería darse la posibilidad de que se expresen y se comuniquen más, porque les va a hacer mucho bien a este proceso de lectura y escritura. Como paréntesis, como les dije inicialmente, si cada ser humano es único, tratemos de evitar el usar métodos que más bien van a promover la segregación. No hay nada que sea óptimo para todo un grupo de personas con trastorno de espectro autista, todos son diferentes. Y esto a veces lo que hace es que en el salón de clases se tenga el estudiante que tiene un diagnóstico trabajando algo diferente a la par del escritorio de la maestra y el resto haciendo otra actividad. Entonces eso sería excluyente, sería segregación. Y el DUA lo que quiere es que todos tengamos la posibilidad de desenvolvernos en espacios y no marcar esas distancias, esa discriminación. Hay aspectos básicos que deben estar presentes en los niños antes del proceso de lectura. En cuanto a conciencia fonológica, es importante que sepa que las oraciones están formadas por palabras, las palabras por sílabas y estas sílabas por fonemas. Además, es importante que cuente con un buen vocabulario, velocidad de denominación y reconocimiento fonema-grafema. En cuanto a la escritura, es importante que observen cómo están los niveles de coordinación visomotora, su esquema corporal y a nivel cognitivo cuáles son las características que tiene. Recomendaciones generales. Cuando vamos a empezar procesos de lectura y escritura, es importante graduar los contenidos. Si vemos el ejemplo del juguete que les enseñé al principio, podría ser que algunos estudiantes solo logren armar una línea del mismo color. Otros podrían hacer toda una cara, otros podrían hacer el cubo completo. Entonces ahí es donde diferenciamos el contenido. Trabajamos con el mismo juguete en este caso, pero lo graduamos para que todos puedan hacer de acuerdo a sus posibilidades. Y no los tenemos en grupitos haciendo cosas diferentes, sino que todos trabajamos en lo mismo, pero de acuerdo a nuestro nivel. De igual manera el proceso, si lo que quiero es asociar por color, por forma, eso va a depender de cada uno
y la manera como expreso ese conocimiento. Otra recomendación, iniciar con letra imprenta y minúscula. En el plan del ministerio habla de la cursiva, que se dé simultáneamente. Yo no estoy muy de acuerdo por el nivel de complejidad, entonces mi recomendación es siempre ir de lo simple a lo complejo. Entonces, una vez que domina la letra imprenta, pasar a la cursiva, pero no hacer la combinación para evitar que se confunda. Se recomienda usar el sonido y no el nombre de las letras. Ya por dicha, en esto sí está muy claro el Ministerio de Educación Pública en establecer la correspondencia fonema-grafema. Entonces, vamos a trabajar con el sonido y evitar el nombre para que el niño se confunda a la hora de reconocer los grafemas. Como les decía, es importante tener un esquema y organizarse de lo simple a lo complejo. ¿Qué voy a enseñar primero? Obviamente las vocales, partimos de las sílabas que tienen solo un sonido y conforme vamos avanzando, vamos aumentando la complejidad. Ya vemos aquí al final que están las que tienen más de 2 sonidos, las que son más una condición ortográfica y demás. Es una recomendación. Como les decía, evitar mezclar métodos. Si estamos trabajando correspondencia fonema-grafema, evitemos meter material del sistema global. En este caso, me encontré este cartel en internet y me llamó mucho la atención porque utiliza todas mayúsculas. Si le enseñamos al niño a escribir así en mayúsculas, después le decimos no, escribimos solo mayúscula al inicio del nombre. Entonces, ahí es un contraaprendizaje. Primero le modelé con el cartel todas en mayúsculas y después le digo que no, que así no es como se escribe. Entonces, cuidemos el material que presentamos. Primero todo en minúsculas. Con respecto a la cursiva, esta, como les dije, se deja una vez que ya domina la escritura simple, que es la imprenta. Y otra característica que tiene el método global es que señala la forma de la palabra. Nuestro cerebro no lee así. Si leyera por la forma de la palabra, se verían problemas para identificar. Si aquí lo que dice es mano, mora, mono, porque lucen muy similares. Igual en el ejemplo de abajo, por forma, mi cerebro podría identificar ahí foca, loca, boca. Entonces, esa manera de marcar la palabra más bien es un distractor. Nuestro cerebro lo que hace es recoger la imagen de las letras, las descompone, las une, les da sonido y significado. No lee por forma. Entonces evitemos estar marcando la forma de las palabras porque esto podría ser más bien un distractor para el proceso. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. El fonema S. Vamos a empezar con este fonema. Vamos a hacer algunos ejercicios para que vean cómo se podría abordar desde el diseño universal para el aprendizaje. Primero que nada, como les decía, hay que analizar, diagnosticar, conocer cuáles son esas particularidades de las personas con las que voy a trabajar. A nivel de lenguaje, cuánto vocabulario tienes, cómo organiza oraciones, todo eso es muy importante, cómo está a nivel de conciencia fonológica. A nivel de percepción, tenemos estudiantes que tienen un problema de integración sensorial y no pueden permanecer sentados, están inquietos, todo les molesta, y pensamos que es algo conductual, que es desafiante y demás, y no le estamos cubriendo la necesidad y obviamente no va a poder aprovechar este proceso de aprendizaje. Entonces, conocer cómo está a nivel perceptual, a nivel de motricidad. He visto niños que no son capaces de sostener un huevo y se pretende que sostenga el lápiz y escriba hoy es miércoles 3 de marzo y el nombre de la escuela y demás, cuando no tiene esa condición motora para desarrollar la escritura. A nivel emocional, ya se habla mucho de hablar en educar las emociones, pero tiene que ser algo bien integrado, no simplemente leerles un cuento a final de mes, sino que esté presente en todas las prácticas educativas
para que el niño aprenda a expresar adecuadamente sus emociones. A nivel de cognición, hay niños que antes de los 5 años aprenden a leer, otros que lo van a lograr después de los 7 u 8 años. Entonces ahí hay que respetar ese ritmo que tiene cada uno de los estudiantes. Y como recomendación, yo siempre les solicito que consideren las funciones ejecutivas, cómo está a nivel de memoria, el control inhibitorio, su flexibilidad cognitiva, su capacidad de planificar, de tomar decisiones. Eso va a ser muy importante en el proceso. Les decía, ya se reconoce la importancia de empezar con la actividad física para mejorar los procesos cognitivos. Entonces, la recomendación es empezar con un juego, pero que tenga sentido. No se trata solo de entretener a los estudiantes. Cuando se habla del punto 1 del DUA, que habla de la motivación, hay docentes que lo malinterpretan y consideran que motivación es darles el sticker a los chicos al final de la clase. No, la idea es implicarlos, que ellos puedan participar, que estén motivados en el proceso. En este caso, como estamos trabajando con el fonema S, se me ocurre que se puede iniciar una actividad donde les muestro el pictograma de silencio, todos van a hacer silencio, y cuando les muestro el otro pictograma pueden gritar. Y puedo jugar con los ritmos y así veo cómo está el nivel de imitación, seguimiento de instrucciones y demás. Ahora, puedo modificar la instrucción y cambiar la regla. En el momento que vean el pictograma de gritar, van a hacer silencio, y en el momento que vean el de silencio, van a gritar. ¿Para qué? Para trabajar la imitación, ya introduzco el fonema que voy a trabajar ese día y la inhibición. Como recomendación, usamos muchas lecturas o material que no favorecen el vocabulario, las predicciones y la comprensión. Entonces, como recomendación, ser un poquito cuidadosos con el material que descargamos. En internet hay mucho, pero no es de la mejor calidad en muchas ocasiones. Acá les puse este porque me llamó la atención la combinación de letras imprenta y cursiva. Además de que no tiene mucho sentido lo que dice, mamá, Lola sale sola. Entonces hay cosas que podríamos evitar para confundir o desmotivar a los niños. ¿Qué recomiendo? Emplear una imagen sencilla. Si ustedes ven acá hay 1, 2, 3, 4, 6, 7 elementos máximo. Para facilitar, como les decía, que hayan diferentes niveles de complejidad. Entonces, para la descripción se les hace muy sencillo a los niños. Les permito que elaboren qué título consideran que tiene la historia, de qué se tratará y demás. Que empiecen a imaginar, que creen hipótesis y predicciones. Eso es importantísimo. Ahora la gente se sorprende que los estudiantes no tienen esa habilidad cuando se las miden en segundo ciclo. Y obviamente va a ser muy difícil que escriban lo que no han trabajado de manera oral. Entonces tenemos que abrir esos espacios para que los niños lo verbalicen. Les presento la historia, les cuento que Susi llegó cansada, se recostó en el sofá, vio las serpientes, entonces le hace el sonido a Lisa para que guarde silencio. ¿Cuál sonido? Ahí estoy introduciendo nuevamente el fonema. Entonces que Susi se acercó para atrapar las serpientes y eso se despertó y se dio cuenta que era un sueño. Con este tipo de textos puedo trabajar niveles de comprensión. Les puedo preguntar cuál fue el sonido que hizo Susi. Entonces ya entonces ya es un nivel más básico, pero tenemos que ir subiendo, tenemos que promover la inferencia. Ahí decía que se acercó sigilosamente. ¿Qué es sigilo? Y entonces que empiecen a sacar por contexto ese vocabulario. En el plan de estudio viene mucho trabajar vocabulario y hay gente que piensa que es llegar y darles conceptos o que busquen el diccionario. Es importante darles textos donde lo puedan inferir y se vayan con esas palabras nuevas para la casa. Y muy importante, llegar a un nivel más elevado que es el valorativo crítico.
que consiste en poder opinar, expresar lo que pienso acerca del texto. En este caso podríamos plantearle ¿qué haría usted si ve una serpiente? Yo llamo a mi papá para que la mate. ¿Todos están de acuerdo en que hay que matar a las serpientes? No, yo no. Entonces podríamos hacer grupos y empezar a discutir. ¿Por qué ustedes creen que sí y ustedes creen que no? Entonces, en esa interacción aprenden los niños a argumentar, a defender su criterio, a desarrollar vocabulario y una serie de habilidades que le van a servir mucho para la parte de lectura y escritura. Este tipo de lectura también le permite a los niños después producir, lo que decía el DUA en su tercer punto, expresarse. Entonces yo les doy esa libertad, los puedo agrupar en un número pequeño y decirles, ok, ahora sí, expresen lo que comprendieron de la historia. Cuéntenle al compañero que tienen a la par que entendieron, porque al explicarle al otro, yo recluto más áreas cerebrales porque tengo que memorizar, recordar lo que había en el texto, ponerlo en palabras propias, organizar mis ideas, planificar qué digo primero, cómo se lo digo, si hago un dibujo, si lo digo de manera verbal, si hago una canción, una poesía, con mímica, tantas posibilidades que muchas veces limitamos a los niños. Leemos el cuento hermosísimo y demás, ok, 2 participaciones y todos los niños quieren participar y no, solo usted y usted. Le estoy negando la posibilidad al resto de expresarse y muchas veces el niño levanta la mano y uno, ok, participe y el niño, bueno, no, si no sabía qué iba a decir, seguimos con el otro. Hay que respetar los niveles de velocidad de procesamiento. Hay niños que requieren un poquito más de tiempo, entonces tenemos que procurar que todos participen para que sea una experiencia más rica. Entonces, en esta parte a mí me gusta darles esa posibilidad de que tengan los recursos ahí a la mano, papel, tijeras, que puedan hacer sus títeres, sus historietas y demás, que le cuenten al otro, que desarrollen esa habilidad de poner en palabras propias lo que comprendieron. Y el otro también aprende en este proceso de imitación, gracias a todos los avances ahora en neurociencia, sabemos la importancia de las neuronas espejo, de poder ver cómo hacen los demás las acciones y eso va a activar las mismas áreas cerebrales que está activando esa persona y es más rico. Entonces, el hecho de trabajar en grupos diversos va a ser muy beneficioso. Hemos insistido en buscar homogenizarlos y agruparlos por características cuando en realidad la experiencia es más rica entre más diferentes sean. Entonces procuremos insistir en hacer lo imposible, que cada ser humano es único, entonces no podemos agruparlos, no hay criterios que permitan decir estos son iguales. Entonces dejemos de luchar con esta idea que en realidad no está siendo funcional en la práctica docente. Entonces aprovechemos la diversidad, dejemos que aprendan uno del otro, que se cuente, que se expliquen entre ellos, que tengan la posibilidad de crear y de expresar ese conocimiento. Eso va a aflorar un montón de talentos y habilidades. A mí me entristece cuando dicen, ay, no tengo poema para el Día de la Madre, cuando hay un montón de poetas en el salón de clase. Entonces, explotemos eso, que los niños vayan descubriendo cuáles son sus habilidades, qué es lo que les gusta hacer. Como en resumen, este tipo de ejercicios, trabajo en grupo, permiten la expresión, el desarrollo de emociones, ¿no? En el texto se hablaba de las serpientes, entonces podemos tocar un poquito esa parte. ¿Qué les da susto? ¿Qué cosas les han causado susto últimamente y que lo puedan compartir y que puedan ver que el hecho de que yo sentí miedo no me tiene que avergonzar, sino que también la maestra, el maestro han sentido miedo, mis compañeritos también. Entonces trabajamos esa parte emocional, lo que les decía, no esperar a final de mes para leerles un cuento, sino que en cada actividad toquemos, que esté siempre esa parte, la parte emocional en las conversaciones. Cuando desarrollan proyectos, los niños tienen que planificar qué voy a usar, qué colores quiero proyectar, voy a usar pincel, voy a usar lápiz. Hay que ser flexible. Tal vez yo quiero hacer una historieta y que el otro que sí sabe escribir me ayude con eso, pero
puede que lo haga más lento de lo que yo espero. Entonces eso le permite a los niños desarrollar flexibilidad cognitiva y tomar decisiones. Ahora vean todo lo que hemos hecho antes. Y hasta ahora les presento el fonema. Como les decía, hay chicos que desde que llegan a la clase ya está la pizarra llena. Hoy es miércoles 3 de marzo, mi escuela es, yo me llamo, yo vivo ahí. Dejemos que la escritura sea algo más vivencial. El hecho de escribir toda esa información para alguien que no sabe leer y escribir es tiempo perdido, es desmotivante y no colabora en nada al proceso. Entonces, vamos de lo simple a lo complejo. Aquí ya le presentamos ese sonido que hicimos a la hora de jugar de shh y gritar, el mismo que vimos, escuchamos en la lectura, es una letra. Entonces ya presentamos la letra y si tenemos a un estudiante con un nombre que tenga este fonema, entonces aprovechamos, mira, como el nombre de Susanita y lo traemos y ya empezamos con la parte de grafema. Por favor, eviten este tipo de ejercicios que, como les dije, es desmotivante, es cansado y no funciona. Busquemos siempre que los ejercicios sean vivenciales y multisensoriales. Esta tiene que ser la premisa siempre. Entonces, el DUA lo que nos dice es que hay que ofrecer múltiples formas, múltiples vías de representación, de motivación y de expresión. Entonces, aquí algunos ejemplos que se me ocurrieron. Es fieltro con forma de calle, entonces es importante enseñar la forma, la direccionalidad. Hay niños que confunden B y D, no porque haya un problema perceptivo, dislexia y demás, es porque no se les ha enseñado que cada letra tiene una direccionalidad. Entonces hay que practicarla, jugar. Este es otro que hice con las cajas de leche y las tapas, para que lo armen. Es una manera de crear antes de irnos al papel. Entonces exploramos la forma, mira, puedo moverlo para acá y formar la O y así jugamos con las formas de las letras. Como les decía, si queremos que tengan múltiples formas para expresar su conocimiento, su aprendizaje, tenemos que tener a la mano los recursos para que puedan manipular y hacerlo. Hay cosas que es cierto son muy caras, pero podemos valernos del reciclaje, tener una bolsita con tapas de botellas, periódicos, productos, etiquetas, una serie de cosas que nos van a servir para que ellos las manipulen y produzcan, que en el momento que quieran hacer una exposición, un video o demás, los recursos estén ahí para que ellos los puedan usar. Y otro consejo, como lo recomendado para desarrollar la motivación, es que sea aprendizaje vivencial, podría ser construir un letrero, como en este caso, de silencio, que fue la palabra clave que trabajamos a lo largo de este fonema, y pensar, ok, ¿dónde vamos a colocar el letrero de silencio? En el comedor. Entonces podemos llevarle ya las letras listas, nada más que ellos las organicen, hagan un dibujo, lo pinten, y cada vez que ellos vean que en el comedor está el rótulo, van a sentir que esa parte de expresarme de manera escrita es importante, lo que va a contestar el por qué. ¿Por qué necesito aprender a leer y escribir? Entonces ese tipo de actividades me van a dar esa respuesta. Es importante para la comunicación. El hecho de haber hecho el rótulo de ambiente va a darle información a los demás. Entonces, darle un sentido más práctico a la lectura y la escritura y no quedarnos haciendo 50 eses que no tienen un significado absoluto para los niños. Ahora que ya vimos el fonema, que introdujimos el grafema, ahora sí, me gusta darles la posibilidad de que exploren y que manipulen esos sonidos para formar sílabas o palabras. En este caso, recordamos los personajes, cada uno tiene una historia. Entonces recordamos a Susi, el sonido que hizo Susi y demás. Entonces,
La idea es empezar a asociar los sonidos en la formación de palabras. Siempre les digo que se unen en la mente para que no estén silabeando. Eso afecta mucho la lectura y les da mucha vergüenza también cuando tratan de descifrar las palabras y empiezan a silabear o a leer por fonemas. Entonces la recomendación es esa. Vamos a hacerlo primero en la mente y cuando tengas la palabra en la mente, la decimos en voz alta. Y ellos se alegran un montón cuando ven que ya pueden leer, ya reconocen la palabra. Entonces así podemos jugar con otras palabras bien simples, como les decía, partir siempre de lo simple y ahí que jueguen, que exploren. ¿Qué pasa si movemos esta letra, si la quitamos y que sea una actividad más dinámica y no solo hacer trazos que no tienen sentido en el cuaderno, sino que sea una parte de producción? ¿Qué pasa si yo quito? ¿Qué pasa si yo pongo, si cambio? Entonces eso es más significativo en el proceso. Trabajarlo como un todo, como un ser integral. Y no concentrarnos solo en si reconoce o no las sílabas de trabajo. Es lamentable que se encasillen a los niños por el dominio de un contenido. Esto no me dice cómo están a nivel afectivo, si desarrollaron habilidades para comunicarse a nivel verbal, si mejoraron su motricidad, no me dice nada. Y hay muchos informes que se le entregan a los papás que nada más dicen no logrado y en proceso. Tenemos que ir un poquito más allá y ver qué habilidades son básicas y si está mejorando. Que la letra es muy fea, ok, veamos, ha mejorado el agarre, mira, sí, ya antes agarraba el lápiz con todos los dedos, ahora ya usa 4. Ir viendo esos avances como logros para poder seguir motivando a los niños y no encasillarlos en, estos están en la etapa básica y estos sí ya son los que van avanzados. Y tratemos de verlos de la manera más integral posible. Como les decía, concentrarnos en cómo está a nivel de lenguaje, percepción, su motricidad, las emociones, la cognición y las funciones ejecutivas. Eso es como lo que siento yo que en esencia procura el DUA. Que el niño, como les decía, llegue a ser su mejor versión y eso no lo va a lograr trabajando solo un área. Tenemos que trabajar todas en conjunto y hacerlo de manera armoniosa. Si ustedes ven los ejemplos que les di, el ejercicio de juego inicial, el dibujo, la lectura, la manera de medir, la producción y demás, todo va enlazado, es armonioso. No es que llegaron y los puse a hacer la S y después que hicieran la manualidad de un sapo y después les leí una lectura de una sopa. No, todo tiene que ser armonioso para que tenga un sentido y se produzca el aprendizaje de manera más natural.